Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. Con esta cita anónima os damos la bienvenida a un nuevo formato, es algo distinto, del Fin de la Belleza. Estamos en Barcelona, estamos en el seno del WEM, el World Experts Meeting. Es un congreso que celebra cada 2 años Sinclair, es que lo organiza nuestro patrocinador, en el que confluyen precisamente la innovación, el intercambio de novedades, actualidad en torno a la medicina estética y que reúne precisamente a los médicos expertos en este campo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de la importancia de la calidad de la piel, del colágeno, de nuevos tratamientos, técnicas, de la masculinización facial y también de cómo pueden acompañar los tratamientos estéticos a personas que hayan padecido enfermedades que luego también se aprecian en la calidad de la piel. Vamos a ofreceros distintas píldoras, distintas entrevistas, algo más cortas del formato habitual, como decimos, de la mano de los mejores expertos. En los últimos años hemos visto un aumento significativo de la demanda de tratamientos de medicina estética por parte de hombres para ellos mismos. Sí que es cierto que no hablamos tan a menudo de la medicina estética enfocada a un público masculino, pero cada vez es más urgente la necesidad de hacerlo, porque es una demanda que va increciendo y además es una tendencia que poco a poco se está instaurando también dentro de, la oferta y la demanda, ¿no? Los flujos en los que nos vamos moviendo siempre cuando identificamos esto. Claro, es una tendencia que refleja también esa mayor aceptación cultural. Hemos conseguido romper también un molde hacia la percepción del autocuidado, que no debería tener ni sexo ni género, es decir, al final todos tenemos piel, todos nos queremos cuidar, todos nos queremos ver bien, todos queremos manifestar nuestra mejor versión y también la más saludable, que estamos hablando mucho de medicina estética, haciendo especial hincapié en la importancia de la medicina. Y claro, pues el hecho de que el autocuidado masculino ya sea algo tan habitual en nuestro día a día o cada vez más, el deseo también de envejecer mejor, de tener una buena apariencia, hace necesario que tengamos esta conversación. Además voy a saludar a médicos estéticos que han estado presentes en el congreso y que nos van a ayudar a analizar mejor la situación en la que nos encontramos cuando hablamos de estética masculina. Me acompaña Marina Torres, Gianluca Mastrocola, Inés Neves. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Empezando por la parte de ese creciente interés por parte del público masculino en este tipo de tratamientos estéticos, ¿cómo estáis percibiendo vosotros ese creciente interés y sobre todo cuáles diríais que son las principales características, ¿no?, de cuando estamos hablando de medicina estética? Marina. Pues mira, yo llevo dedicándome a la medicina estética 4 años y me llama mucho la atención justo pues este tema porque cuando comencé prácticamente el 100% de mis pacientes eran chicas, eran mujeres, y justo este lunes me llamó muchísimo la atención que de 22 pacientes el 50% fueron hombres. De hecho me llamó tanto la atención que incluso lo puse en Instagram, ¿no? Oye, ¿qué os parece esto? Y es muy guay porque cada vez ellos, lo que dices, ¿no?, se animan más y también empiezan a hablarlo más entre ellos. Ya no es un tema tan tabú y me parece muy bonito que se empiece a extender más en la sociedad. Uh-huh. De hecho, Gianluca, en un podcast lo hablamos, en un episodio anterior, ¿no?, de cómo estábamos viendo que esta tendencia estaba yendo a más y de cómo a veces incluso ellos venían porque acompañaban a ellas y empezaban a percibir que igual también podían hacerse algo. Sí, ya sabes, históricamente hay siempre un poco más de reticencia por parte de los hombres, un poquito más de respeto a acercarse al mundo de la medicina estética por miedo a cambiar sus rasgos. Muchas veces ellos mismos lo definen, no quiero feminilizarme, porque se asociaba antes la idea de tratamiento a mujeres. Por suerte esa tendencia ha cambiado, sobre todo como ha dicho Marina en los últimos años, los años que hemos empezado a trabajar nosotros, lo hemos ido viendo. Y eso está bien, porque como has dicho tú, es correcto que todos tengamos los mismos derechos de querer vernos mejor, de mejorar nuestra autoimagen, independientemente del sexo, del género. Y es verdad que como comentamos en el post, era un poco a raíz también del tema del pelo, que claro, por
tema fisiológico es más demandado por los hombres, pero que sí siempre más hombres se acercan a nuestras consultas, a nuestras clínicas, se interesan más, preguntan por los tratamientos más idóneos para ellos y se están más acercando a todo este mundo. Bueno, también es lógico que se demanden a lo mejor otras cosas porque, claro, el envejecimiento nos afecta a todos de forma distinta, siendo cada uno individuo aparte, pero también afecta distinto, pues lo que decías, los hombres pueden empezar a percibir esa pérdida de cabello antes de que lo empiece a percibir una mujer, hablando en términos muy generales, y también, bueno, la propia fisonomía, ¿no? Que es lo que decías, no tenemos por qué feminizar un rostro cuando lo que se quiere es masculinizar, que luego iremos a por ello. Inés, ¿tú cómo has percibido este auge? Bueno, yo como Marina he notado en estos últimos años también un crecimiento de los hombres que acuden a consulta, y incluso he tenido también un día que fue solamente hombres y me hizo muchísima ilusión porque se ve realmente el cambio, y fue un acaso, o sea, pero me hizo bastante ilusión. Pero yo tengo dos tipos, es que estaba ahora aquí pensando en la experiencia y me di cuenta que tengo dos tipos de pacientes principales, hombres. O sea, los que no tienen idea y que van ahí porque su mujer les dijo que fuesen. Y luego tengo otros que sí que quieren ir porque se quieren cuidar, pero son muy exigentes y que quieren ver realmente el cambio. O sea, en cuanto que mujeres prefieren hacer algo que sea más discreto y más a lo largo del tiempo, los hombres que quieren hacerlo y ya. O sea, que quieren ver la mayoría y que la quieren ver ya, que no tienen tiempo para estar ahí haciendo los procedimientos con tranquilidad y tal. No sé cómo os va a vosotros, pero es que tengo estos dos así, completamente opuestos. En general, entre nosotros, cuando comentamos, solemos decir que el hombre quiere menos cosas, pero esas 2 o 3 cosas la quiere ya, y son también más, entre comillas, fieles. Es decir, luego son más propensos a aceptar lo que se le dice, probablemente por desconocimiento, porque en general, como las mujeres llevan más años cuidándose, tratándose, informándose, saben más, mientras los hombres vienen un poco, como ha dicho ella, dejándose aconsejar. Y entonces, una vez que tú le pautas lo que tú ves, que consideras lo idóneo, se dejan más tratar y te siguen, te escuchan. Sí. Yo eso lo veo mucho. A las mujeres quieren ir más poco a poco, pues ahora me hago una hidratación, una redensificación de la piel. En un mes vengo y me hago los labios. En 3 meses me hago unos hilos que me va a venir perfecto para luego que tenga un evento en otros 3 meses. En cambio, el hombre es como, esto es lo que me has recomendado, esta es la valoración que me haces, vale, házmelo ya, todo. Ya, eso. ¿No? Sí, y lo mismo en un día. No quiero esperar. Efectivamente, justo. Y además suelen ser como, bueno, depende de la persona, ¿no? Pero bastante organizados y ya te preguntan, ¿y qué día vengo dentro de 6 meses para la toxina? Y entonces los hilos, ¿cuándo? O sea, más cuadriculados, menos flexibles a la hora de, no de dejarse aconsejar, sino menos flexibles a la hora de ir improvisando o decidiendo sobre la marcha qué me voy a hacer, ¿no? Exacto. Es como, dame ya toda la información. Exacto. Y yo voy a cumplir la pauta, pero necesito también como tener un calendario organizado. Sí, ¿no? lo ejecuto y listo, sí. Sí, yo creo que quizás que les tardan más en tomar la decisión de querer cuidarse, pero luego, una vez que toman esa decisión, lo quieren hacer ya. Sí. Y ya está. También el hablar de ello yo creo que también favorece que se les haga clic, ¿no? Precisamente por lo que decíamos, ha sido siempre un ámbito tan enfocado a un público femenino, cuando no tendría por qué ser así, que quizás es como cuando no tienes un referente, igual que nos pasa muchas veces a las mujeres, no tengo un referente en X ámbito, pues no me hace clic. A ellos igual también les pasa en este sentido, ¿no? No tengo a nadie en mi ámbito que se haga nada, no siento que yo sea el reclamo principal de este tipo de tratamientos, entonces no se me ocurre investigar por mi cuenta o no se me ocurre que me podría hacer algo. ¿Percibís que puede ser un poco también eso? Hay un poco de todo, eso también, pero sí, lo que acabas de decir es bastante parecido a lo que pasa luego en el día a día en consulta, la verdad. En cuanto al congreso, ¿cómo se está enfocando la medicina estética masculina? ¿Desde qué punto de vista se está abordando o analizando o hablando de ello?
Pues sobre todo que tenemos que tener muy claro que no hay que ejecutar los tratamientos de la misma manera que a una mujer. Entonces los protocolos son diferentes, las cantidades también son distintas. Entonces todo eso hay que estar al pie del cañón porque ya ellos también, es que son exigentes, ¿no? Y, o sea, como en la última innovación sí, ya hay que estar, ¿no? Sí. Y en los últimos congresos, pues es que se habla ya pues muchísimo de ellos. A ver, eso ya se remonta un poco al concepto base, que independientemente del género, la consulta tiene que ser personalizada. Y está claro que la cara del hombre no se trata de la misma forma de la cara de la mujer, aparte por tema anatómico, pero también por tema de demanda de expectativas. Es decir, en general, lo que vemos es que mientras la mujer busca más quitar años, un efecto de anti-aging o de pro-aging, el hombre busca más quitar cansancio. O sea, el hombre no te dice quítame años, te dice me quiero ver un efecto de buena cara. Y esto luego, no que te condicione, pero tiene que adaptar, aparte de tu diagnóstico, también tu plan de tratamiento, eligiendo esa combinación de tratamientos que logren este resultado final. Entonces, a lo mejor a veces, o por lo menos yo en mi práctica clínica, a veces dejo a propósito una arruga, un surco, para no hacer un efecto como de demasiado planchado, de eliminar por completo, porque en una cara masculina queda bien, da un poquito más de naturalidad en este caso, y dejar un surco, una arruga. Y ellos lo demandan, yo no quiero que me desaparezca, quiero que globalmente me vea mejor, que lo ideal, porque en realidad es lo que nosotros buscamos siempre, también en una cara femenina, pero las mujeres buscan más, no, quítamelo. Claro, buscamos un envejecimiento natural, lo que pasa que un envejecimiento que a nosotros nos resulte notorio, agradable, claro, que sea estoy envejeciendo, pero lo estoy haciendo bien, ¿no? Estoy yendo hacia donde yo quiero. Y me gusta este enfoque, Gianluca, porque precisamente al final es que también, decías, el abordaje es distinto por una cuestión biológica, pero es que además también el canon de belleza al que nos supeditan las mujeres o se supeditan los hombres no es el mismo. Entonces, claro, las demandas también pasan por ahí. No va a ser lo mismo. Y de por ende el diagnóstico. Efectivamente. Inés, ¿tú cómo lo percibes entre todas estas claves y también las conversaciones que están confluyendo en el Congreso? Bueno, yo tengo una visión quizás que no sé si van a concordar o no, pero yo creo que en los hombres uno de los grandes motivos por el cambio también es que al inicio, como más mujeres hacían, no tenían como un termo comparativo. Ahora, como más hombres hacen, ellos pueden ver que hay hombres y incluso algunos que quizás admiran y ven que se cuidan y que están mejores y que se ven más masculinos y no más femeninos. O sea, que como decía Gianluca, los cánones de belleza masculina y femenina son distintos. Los tratamientos son los mismos, pero la anatomía es distinta y las técnicas también tienen que ser respetadas en ese sentido. Y entonces cuando vamos a ver, pero eso ocurre igual en las mujeres, o sea, cuando vemos un trabajo bien hecho y trabajos mal hechos, que cuanto más trabajos bien hechos vamos a ver, menos miedo tenemos y más ganas tenemos de vernos también bien y hacer las cosas. Pero, por ejemplo, en las mujeres yo creo que más ahora que estamos con un enfoque mucho más grande para la calidad de la piel, que sea homogénea, sin manchas, que los poros estén cerraditos, que con luminosidad y tal. Y yo no veo eso como una prioridad en los hombres. O sea, sí que se quieren ver mejor, con menos cansancio, pero bueno, una toxina quizás para no tener tantas arrugas, pero también sí mantener la masculinidad, y la masculinidad es que pueda ser la cara de malo, ¿no? Que esa bravura que hace parte de la masculinidad. Entonces, es que es distinto. La técnica toxina es la misma, las dosis incluso pueden ser las mismas, pero los puntos y los enfoques son distintos. Yo creo que esa información y es hacer el paciente entender esto es fundamental para como que
que se sientan a gusto para poder venir y para confiar en nuestro trabajo, que no vamos a hacer como la misma receta para todos. Y yo creo que esto es muy fundamental, y los buenos ejemplos que se van viendo en las redes sociales, que eso deja a la gente más curiosa para querer hacerlo también. Entonces, claro, yo veo la importancia del referente, como bien decías, de tener esa referencia. Y viniendo de esto, que me ha venido a la mente, como ha dicho, el tema de la cara como de malo, de la mirada de malo, que no es por malo, pero yo creo que... Un poco de agresividad, un ejemplo ¿no? que hago siempre a mis pacientes, yo creo que ninguno de nosotros tres, o de los médicos que están en el congreso, si un día nos viene George Clooney a la consulta, le vamos a quitar las arrugas del entrecejo, No, claro. porque es su encanto. Además, Entonces, que a los actores hay que dejarles la expresividad. Aparte que lo necesitan, pero hay forma de ponerlo más suave para que pueda sí. mover y tal, pero en el caso no puedes, típico, le estás quitando un atributo. Es algo que a él le viene bien, entonces quitárselo sería hacerle un daño. Entonces muchas veces no es tratar, es quitar arrugas, no, es mejorar, pero dentro de esos límites de naturalidad y adaptándolo muchísimo a la persona y hasta la personalidad del paciente. Porque hay arrugas incluso en mujeres que cuando estás en la parte de la consulta donde estás conociendo a la persona y te cuenta su historia y tal, que te fijas que hay algunas expresiones, algunas arrugas que son suyas y que es como, mira, que te las quieres quitar o no, porque yo creo que es de tu personalidad, entonces sería un poco raro quitarlas. Podemos como amenizarlas un poquitín, pero no vamos a quitarlas. Y normalmente la gente las identifica como realmente un rasgo suyo. Y en los hombres, por ejemplo, los deportistas, lo que hacen deportes o de jiu-jitsu o de peso, que es que se necesita poder hacer esa fuerza. Entonces quitarlo como todo tampoco no está muy sano, vamos, que es raro. Entonces es un conjunto, y yo creo que la parte emocional y entender que realmente hombres y mujeres son distintos y respetar eso y hacerles entender incluso en la consulta, mira, no te preocupes porque realmente es distinto y yo no hago eso, no te preocupes, que vamos a empezar despacio y vamos a ver cómo te sientes y tal, y eso les da confianza, o sea, que... Y también hacerles entender que no tenéis un molde prefabricado que se aplique a todo el mundo por igual, exacto, aunque sea hombre y mujer, porque efectivamente dentro de hombres y dentro de mujeres vamos a ver muchísimos, variedad de facciones y de necesidades, por tanto, también. Y hay un ejemplo que para mí es genial para entenderlo, que por ejemplo cuando nosotros hacemos el máster nos explican las proporciones, cómo tratar una cara femenina, pero en realidad luego esto se sale un poco de estas normas, porque por ejemplo cuando se estudian proporciones se nos dice que la mandíbula masculina es más cuadrada, la anchura del mentón tiene la anchura de los labios, mientras en la cara femenina el mentón es más picudo y una forma más ovalada, más estrechita. Yo creo que si nosotros nos imaginamos aquí las 5 mujeres más guapas, atractivas del mundo, 3 de 4 hemos pensado en Angelina Jolie. Y Angelina Jolie tiene una mandíbula más cuadrada. Entonces ahí ves que en realidad, por mucho que tú puedas meter dentro parámetros y tal, no siempre hay que respetarlos, y viene también un poco la componente artística en nuestro trabajo en este sentido. Si hablamos de tratamientos destacados, Marina, ya estamos insistiendo todo el rato en la personalización y efectivamente en el abordaje y el asesoramiento que tenéis que hacer vosotros de forma individual con cada paciente. Pero ¿cuáles suelen ser los que más resuenan cuando hablamos de estética masculina? Pues los más demandados así de primeras serían los neuromoduladores en el tercio superior para suavizar las arrugas de expresión. Y luego, no sé qué pensaréis, pero yo ya iría directamente a abordar todo el tercio inferior para potenciar el arco mandibular, la zona del mentón, y también hacer una proyección del tercio medio, ¿no? Del arco cigomático, para que haya un equilibrio y hacer un poco un abordaje integral de la cara de los hombres. Yo diría que son esos. Totalmente de acuerdo. Dependiendo de la edad. Y las ojeras. Y las ojeras por el cansancio. Eso como estética pura. Y luego claramente hay la parte del pelo,
Claro. Bueno, y orejas también. Veo que, sí, que hay pero gente esto que como se... algo más de cirugía. Claro, a lo es mejor más, nosotros claro, no entramos nos ya en ese encontramos otro tanto, ámbito. pero sí, Sí. también, pero... Bueno, no sé si a lo mejor incluso se puede llegar a disimular también abordando otras partes del rostro que a lo mejor también pueden llegar a disimular, porque sé que hay gente lo típico, ¿no? Me hice esto y como que ya esto otro que me molestaba no me importa tanto, como que sea, ¿no? sí, se disimula y se armoniza un poco. Eso pasa... Es proporción. Sí. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la nariz. Exacto. Si tienes un mentón que está muy retraído, el nariz es lo que va a sobresalir. Claro. Entonces, que puedes, con proporción y equilibrio de proporción, hacerlo parecer menor. Exacto. O, bueno, volver a que se parezca a su tamaño real. Creo que es más por ahí. Sí. ¿Y con qué reflexión os quedáis del entorno en el que nos estamos moviendo, en el que efectivamente pues ellos también empiezan a preocuparse por ese autocuidado? Que está bien y Un que puntazo, deben claro de que continuar y que no tienen que tener vergüenza de querer verse mejor. Creo que es eso. Yo lo digo como parte interesante. Sí, bueno, tú. ¿Qué piensas tú, Claramente me Gianluca? hago tratamientos y, repito, siempre dentro, eso pero valen tanto mujeres como hombres, dentro de los parámetros de naturalidad, de que no se tiene que notar el tratamiento en sí. Llevo tratándome desde que empecé, ya unos 5 años, entonces claramente si me lo hago yo, por supuesto que lo recomiendo y estoy de acuerdo. Pues nos quedamos con esas claves. Marina, Gianluca, Inés, muchísimas gracias. Gracias a ti.